Hemos determinado hacer este estudio, este mensaje, que va a culminar mañana, no alcanza un día, tal vez ni siquiera dos, que es algo muy importante que puede sucederle a las almas, a las personas, que lo podemos ver en nuestra comunidad, puede estar en nuestras casas, nos puede estar pasando a nosotros, que genera mucho daño, que hay gente rota, que hay gente que está destruida, que hay personas que no se sienten gratas delante de Dios y se alejan más por causa de una adicción, que es de lo que vamos a tratar. Que hay personas que ya están tratando con esa adicción en forma personal, de tal manera que hasta el espíritu se les debilitó y se alejan cada vez más del Señor. Lo vamos a hablar especialmente para la Iglesia de Cristo, pero también sirve para aquellos que no conocen al Señor. Lo que pasa es que para el que conoce al Señor es más fácil porque supuestamente tiene que tener algo de Biblia. Pero vamos a dejar una base, que por eso les decía que vamos a leer bastante, porque en la Biblia está contenido todo. En la sociedad actual, nosotros encontramos que hay psicólogos, médicos, hay lugares de ayuda, como Alcohólicos Anónimos, puede ser, por ejemplo, Drogadictos Anónimos. Hay muchos centros asistenciales, pero que solo están trabajando con el cuerpo. Y nosotros somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y si el espíritu está mal, aunque el cuerpo está bien, es un problema porque Dios, para todos, toda la humanidad, lo que viene a buscar es el espíritu y el alma, no el cuerpo. Por eso el cuerpo va a un cajón y va a tierra, o lo creman. Se queda, no sirve. Y el mundo, por lo general, de las adicciones, trata de sanar al cuerpo, que está bien, tiene que estar sano. Pero lo más importante que es el espíritu, el mundo no lo puede resolver, solo Dios. Entonces vamos a presentar este flagelo, podemos llamarlo, desde el punto de vista cristiano, con base bíblica, no como una sanidad mágica o maravillosa, o como algo que puede ser de una forma milagrosa de parte de Dios, sino que hay procesos, hay pasos que nos llevan a entender cómo se llegó a eso y de qué manera se puede salir. Nosotros sabemos que antes de la caída del hombre siempre habló Dios. Desde el principio, en el huerto del Edén, las debilidades humanas estuvieron a la vista de Dios, porque Él conoce nuestra naturaleza. Él conoce al hombre, Él lo creó, sabe cómo somos. Conoce la fragilidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente y los procesos que en ella se dan y por qué se dan. Lo sabe muy bien. En su divinidad, Dios es paciente con todos, es compasivo y siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente. No importa el color del pecado, sino importa que el corazón se arrepienta. No importa qué haya hecho la persona, si se arrepiente delante de Dios, con corazón verdadero y humillado, Dios lo perdona. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre la debilidad ocasional del momento y el pecado sostenido a lo largo del tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando una persona decide permanecer voluntariamente en su transgresión, endurece su corazón y apaga la voz del Espíritu, en la que habla Dios. Ese tipo de desobediencia no se manifiesta solo en el cuerpo, que es la parte visible, sino que se arraiga en el espíritu humano, que es la parte invisible, donde la rebeldía se convierte en rechazo a la autoridad divina. Donde la rebeldía está dentro de la conciencia y no le importa qué va a hacer o dejar de hacer, no importa lo que vaya a suceder después de su acto.
Eso que genera dentro, nosotros no lo vemos reflejado en el cuerpo, pero Dios sí lo ve. Ahora, el Señor condena con severidad esa desobediencia espiritual. No porque no comprenda nuestras luchas, Él sí las conoce, sino porque sabe que el pecado deliberado contamina el alma y nos aleja de su presencia. El que uno busca constantemente y no importa qué es lo que está haciendo, pero sabe que está mal. Y quiero que entienda que no es todo pecado y que no todo es que está mal, porque algunas religiones inculcan que el pecado es beber vino. No es pecado. El Señor Jesús bebía vino. En algunas religiones inculcan que no se puede bailar en un cumpleaños. No está en la Biblia. El Señor dice que baila y hace fiesta con los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Entonces, a veces que hay una enseñanza errada sobre los conceptos humanos y religiosos que nos lleva a una equivocación y a un error que nos permite a nosotros hacer cosas que están mal. No tanto en el cristiano que conoce la palabra, pero sí aquel que aún no la conoce y todavía puede que no sea cristiano. Y yo le voy a ir llevando para que en la Biblia pueda usted reconocer cuáles son las distintas etapas de esa situación que parte el alma, la divide entre el mundo y el cielo. Y eso va a dar lugar a alejarse a Dios. La Escritura es clara. Para este comportamiento, en donde no se trata de un pecado ocasional, sino de una elección constante de vivir en pecado y vivir en transgresión, lo condena el Señor. ¿Por qué? Porque termina matando a la persona, de una forma o de otra. Tal vez la mate físicamente, porque hay algunas adicciones que la matan a la persona cuando se excede. O lo va a matar, lo que es peor, espiritualmente, donde en lugar de ir al cielo, va al infierno. Porque hay un cielo y un infierno, nada más. Porque también se enseña que hay un lugar mediano o de intermedio donde ir antes de ir al cielo si la persona no estuvo correcta. Y eso es mentira, no existe un purgatorio, la Biblia no lo registra. Es arriba o abajo. Por eso el Señor llama al arrepentimiento constantemente, no con una voz de juicio, sino con una voz de amor. Ya lo dijimos varias veces y va a seguir repetido esto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que viva en abundancia. Al mundo, no al cristiano, no al seguidor, al mundo. Dios busca que todos se arrepientan y procedan al amor del Señor. Él los quiere recuperar a todos. Aún los que están mal, muy mal. La puerta, mi hermano, sigue abierta para aquel que reconoce su estado y quiere volver al Padre. No se cerró ninguna puerta si tú te arrepientes. El verdadero siervo de Dios no es el que nunca cae. No es el perfecto. No existe hombre perfecto. No existe mujer perfecta, sino aquel que se humilla y se levanta con la ayuda del Espíritu Santo. Pero para eso hay que reconocer el estado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, aclara. O sea que hemos sido tentados en todo. Y algunos adquirieron ciertos vicios o ciertas cuestiones malas y otros no. Pero el Señor que fue tentado en todo es sin pecado. No cometió absolutamente ninguna falencia delante del Padre. En Hebreos también,
Capítulo 10, versículo 26 y 27 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Se da cuenta? Si continuamos pecando deliberadamente, si yo sigo estando contrario a Dios, estoy esperando el juicio que va a venir para los que no van al cielo, sino los que van al infierno. No se puede vivir una fe mezclada con la carne, ni un evangelio adaptado a las pasiones. No es así. La Biblia no aprueba jamás que un siervo de Dios permanezca en esclavitud por vicios, por adicciones. La Biblia no acepta ninguno. Dios llama con amor y también con urgencia, porque el tiempo se termina. No vamos a hablar mañana, pasado, la próxima guerra, no lo sabemos, pero el tiempo se termina. Nosotros nacemos y nos vamos haciendo cada vez mayores. Yo tengo pelo blanco y hace ayer tenía 15 años. Entonces a todos nos pasa, el tiempo se termina. No porque vamos a ser raptados o quitados de la tierra de una forma extraordinaria como va a pasar con la iglesia novia, sino porque mañana nos va a tocar el tiempo de partir a los que somos más grandes. El niño todavía no se da cuenta de eso, pero hay una gran verdad. Yo tenía 15 años y miraba para adelante y decía, uy, en el año 2000, ¿qué pasará? Imagínense, 1969, 1970, miraba para adelante con mis amigos, ¿qué va a pasar en el año 2000? ¿Qué será? ¿Qué habrá? 2025 estamos. ¿Cuántas cosas, no? Si le trae recuerdo el más grande. Mire, hay una verdad y es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento marca a siervos de Dios que fueron presentados como ejemplos o instrumentos de su voluntad que nunca vivieron por vicios, jamás, aunque algunos cayeron en pecados, que no es lo mismo. No eran personas habitualmente sometidas por adicciones, sino que perseveraron en la fe, sino que renunciaron a los que lo dominaba en la carne, porque el problema lo tenemos en la carne, aunque a veces deriva desde el espíritu, y ya se lo voy a ir mostrando. En 1 Corintios 6:12 dice algo que es clave. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. En Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras del cuerpo. Antes, mi hermano, que te duermas en los brazos del pecado, te pido que escuches lo que sigue. En Hebreos también 3:15 dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dios no te va a obligar a nada, pero sí te va a llamar. Ya a los que están convertidos en el Señor los llamó en su tiempo, pero a otros los está llamando. Y hay algo que no los deja escuchar. Pero si ignora su voz, lo que hoy es solo tentación, mañana va a ser ruina. No esperes tocar fondo para volver a la casa. No esperes perderlo todo para valorar lo eterno. Hay que tocar el fondo del tarro para poder saltar afuera. ¿Acaso? Pregunto yo. O pregúnteselo usted. ¿Es necesario seguir en ese camino que te hace daño, pudiendo retroceder
delante del Padre, pidiendo solamente perdón y poniendo la voluntad de escuchar hoy su voz. Este es un momento para despertar. No volver a sentir lo que está sintiendo mal y para volver a creer en Dios a aquellos que abandonaron su presencia. Porque Dios todavía está hablando a través de sus siervos, a través de mensajes escritos, en muchos lugares, no solo dentro de las iglesias. Y si hoy lo escuchas, aún hay esperanza, y ese es el punto clave, que aquel que oye a Dios tiene la esperanza de hacer un cambio. Aquel que ya se apartó de Dios y no quiere escuchar, ya no tiene ninguna esperanza. Como ejemplo, podemos mirar un caso clave de Ananías y Zafira en la Biblia, que vimos que mintieron al Espíritu Santo porque amaban más a la imagen que ellos tenían de sí mismos que a su propia verdad que demostraban. Era un grupo de personas que llevaban la venta de sus terrenos y sus casas a los pies de los apóstoles para que se formara una comunidad donde todos pudieran vivir y todos pudieran comer. Porque como en todas las épocas había quien tenía menos y quien no tenía nada. Entonces decidieron hacer que el que más tenía vendiera sus posesiones y las entregaran para que todos tuvieran. Pero había una pareja, Ananías y Zafira, que tenían un terreno, que lo vendieron en un precio, pero cuando fueron a traer el dinero a los pies de Pedro, lo hicieron con una cantidad menor. Ellos querían demostrar que era igual que el resto, su imagen no quería que fuera quebrada delante del resto. Querían hacer lo mismo que el resto, pero estaban mintiendo. Porque podrían haber hecho incluso de vender su terreno y entregar la mitad. No había obligación. Tampoco tenían por qué venderlo. Fíjese en Hechos 5:3 lo que le responde Pedro. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Y ahí murió, porque le mintió el Espíritu Santo. Él podría haber dicho: lo vendí en 1.000, te dejo 500. O él podría haber dicho: no lo quiero vender, nadie lo obligó. Pero hay personas que necesitan que su imagen, su vista, su cáscara esté bien, prolija, hermosa. No importa lo de adentro, que no lo ve nadie. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano, que no es solo el pecado visible lo que condena? Es la hipocresía la que mata al creyente. Eso es terrible, porque la hipocresía no la vemos, sí Dios la ve. Yo no puedo saber si alguien me está mintiendo, porque no hacemos una investigación de la persona, ni podemos hacerla, ni nos interesa hacerla. Pero Dios está ahí mirando. Tú puedes mentirle a cualquiera, menos a Dios. No hace falta llenarse uno de mentiras para agradar a Dios. Eso es al contrario. Puedes agradar al mundo. El estafador agrada al mundo, si no, no puede estafar a nadie. El tipo que viene con un cartel de estafador no lo compra nadie, porque si me vas a estafar. Pero esas personas son empáticas, simpáticas, son personas con gran verborragia, se presenta de una forma extraordinaria y uno desea tener lo que él tiene porque se presentan también con grandes posesiones y así engañan al incauto. Tantas estafas que hay y tantos precios que hay por esas causas. Lo escuchan por eso. Caín, por ejemplo, en el Génesis 4, 6 al 8. Mire, voy primero al versículo. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo.
Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué impresionante para el que conoce el mensaje de Caín y Abel en la tierra. Pero para aquel que aún no lo conoce, le quiero explicar que ambos llevaron primicias al Señor. Uno cultivaba verduras y otro criaba ganado. Y llevaron lo que consideraron mejor para Dios y se lo presentaron. Pero Dios miró con agrado la ofrenda que hacía Abel y no le gustó la ofrenda que hizo Caín. La Biblia no explica por qué, pero sí dice que aceptó a lo de Abel y no a lo de Caín. Y Caín se puso mal, se enojó. Y Dios, que lo estaba mirando, le habla esto. ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? O sea, de ahí podemos inferir que lo que entregó a Caín no estaba bien. Porque dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y Dios no se lo había aceptado. Y si no haces bien, dice, el pecado, porque había que ver que tenía Caín en el corazón, yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Claro que tenemos un montón de acusaciones de parte del diablo, y claro que tenemos un montón de cosas que te llevan a decir que quiero eso, qué lindo, qué agradable, qué bueno. Pero eso no quiere decir que esté correcto delante de Dios. Los que toman crédito y no los pagan, por ejemplo, que hay un montón. Caín hablaba y caminaba con el Señor. Mi hermano, Caín hablaba y caminaba con el Señor, pero la violencia ya estaba inoculada en él. Dios lo confrontó antes de que matara a su hermano, porque sabía que iba a pasar eso. Le dijo, no lo hagas. Pero Caín cerró su oído al Padre y luego abrió sus manos para derramar sangre. O sea, yo estoy con Dios, oro a Dios, lo escucho a Dios, amén, sí Señor, gracias Señor, y salgo, llego a la esquina y mato a alguien. ¡Wow! Es fuerte. El pecado o el mal ya estaba concebido en su corazón y Dios lo sabía, por eso le habla. ¿A cuántos habla Dios que ya está el mal metido en su corazón y Dios sabe que va a mandarse la grande de musarela y le dice, no lo hagas? ¿Sí me entiende, verdad? Saúl, rey, ungido por Dios para ser rey, justamente, llenó su corazón de orgullo. Era un tipo alto, más alto que la altura promedio de los hebreos. Él iba caminando y una cabeza más alto que el resto de todos los que estaban con él. Era visible. Y fue llamado por Dios y lo ungieron para ser rey. Y él se llenó de orgullo por eso. En lugar de humillarse como hizo David, tirar la corona, sacarse el manto y arrodillarse delante de Dios para honrarlo, no, él se llenó de orgullo. Ahora soy yo, wow, soy rey, gloria a Dios. Cuando Dios le pidió obediencia, él ofreció sacrificios, no obedeció y el resultado, perdió el reino. Se lo leo. 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche cómo sigue. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado de la presencia de Él para que no seas rey.
Nosotros somos reyes delante de Dios por cuanto nos ungió con la sangre de Cristo, nos lavó, nos perdonó los pecados y nos trajo hasta aquí. Nos tiene sanos, vivito y coleando. Y nos perdona los pecados cada vez que le pedimos perdón y nos humillamos. Somos reyes delante de Él, que dice la palabra que es Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses con D minúscula. Y tú que eres rey, estás desechando la obediencia de Dios, no todos, los que están mal, los que están desobedeciendo. Y cuando te pide el Señor que hagas algo, lo único que haces es un sacrificio. Algunos que quieren ir de rodillas, no sé, 3 cuadras, pues decir, lo voy a hacer para Dios. Y a Dios no le importa que te revientes la rodilla. A Dios no le importa que tú hagas una dieta. Él quiere un ayuno. Y el ayuno no es una dieta. Algunos dicen, bueno, no voy a comer carne ni voy a tomar vino, solamente voy a comer legumbre. Como hizo Daniel en su ayuno especial y cree que está haciendo bien. Pero lo que está haciendo es una dieta si no lo hizo con el corazón, con un previo pacto con Dios, para decirle, por tanto tiempo voy a hacer esto, pase lo que pase, porque de esa manera tú me vas a respaldar. Mira, en una época, estando yo de poco convertido, hace 30 años atrás, llevo 35 de convertido, y hace unos 30 años atrás iniciamos un ayuno con un grupo de hermanos, donde no íbamos a comer absolutamente nada desde las 12 de la noche hasta las 8 o las 20 horas del día siguiente. 0, solamente agua. O en algún caso, mate, por cuestiones de practicidad. Ni café, ni té, nada. Por 90 días. Créame, mi hermano, que cuanto asado había dando vuelta el humo llegaba a mi nariz. Me invitaban a comer por todos lados. En fiestas. Y la peor, la más tremenda, porque yo no sabía, es que se iba a hacer la fiesta de 15 de una prima, hermana mía, jovencita, y que el papá era millonario, tiró la casa por la ventana. Usted no puede creer, duró 2 días esa fiesta. No puedo contarle lo que había ahí. Empezaron a la mañana temprano. Cuando llegó al mediodía, yo estaba sentado cruzado de brazos en la mesa, porque no podía irme. Todo el mundo comiendo y yo no podía tener ni plato. Tuve que explicarle, por supuesto, a mis primos por qué estaba haciendo eso. Ellos dijeron, te está loco. Manjares que pasaban ahí. ¿Sabe lo que es hacer ayuno así? Es difícil. Bueno, gracias a Dios el Señor cerró mi mente a esos delicias y manjares y cerró mi estómago al hambre. Pero se logró. Por eso le digo, cuando uno hace un ayuno, tiene que saber que es para Dios y lo tiene que cumplir. No es cualquier cosa. En el corazón de Saúl había una adicción al poder. De ahí empezamos a entrar un poquito en el tema. Saúl quería más poder, porque él como rey podía hacer lo que quería. Tomaba las decisiones que tuviera ganas y todo el mundo le tenía que rendir culto a él. Era el jefe. Él quería una adicción al control, quería controlar todo. Se autojustificaba por todo. Y eso lo llevó a la ruina, mi hermano. Su pecado residía en él y lo dominaba de tal manera que desobedecía a Dios constantemente. Nunca hacía lo que Dios le pedía. Siempre hacía lo que él tenía ganas. Como que él fuera más que Dios, ¿verdad? En Isaías 55, 7 y 8, escuche esto, que es importante.
Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, le dice el Señor, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Antes de hablar de adicciones, mi hermano, tenemos que hablar de decisiones, y es muy importante. Porque en definitiva, la adicción viene por una decisión. Definitivamente. Antes de ver cadenas, tenemos que hablar de voluntades quebradas. Antes de ver a un hombre o una mujer destruidos, hubo un momento en el cual Dios habló, pero fue ignorado. Y eso es así siempre. Hay una advertencia sobre el autoengaño. En Santiago 1, 23 y 24. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Hoy hay muchos que escuchan las palabras semana tras semana, pero siguen cayendo porque no se miran con un espejo real, su espejo les miente. No que la imagen sea distinta, su mente ve otra cosa. Se habla a sí mismo, no le habla con el espíritu a Dios, se habla con la mente a su corazón y lo llena de cuantas cosas. No cambia el que escucha, que esto es muy importante. No cambia el que escucha, cambia el que obedece. Porque ahí puede haber muchos que escuchen. Detrás de pantallas hay muchos que escuchan, pero no tienen intención de cambiar. Por lo tanto, no van a obedecer. No puede cambiar. Simple. A veces el problema no es el diablo, que le metemos que el diablo y que el diablo y que el enemigo. A veces no es el problema. A veces es el ego que no quiere ser corregido. Hay veces que hay vicios que parecen que son solo físicos, pero son síntomas de raíces espirituales graves. Algunos tienen una raíz de abandono, otros tienen una raíz de abuso, otros de rechazo, otros tienen una raíz de falta de propósitos. Antes de hablar de las adicciones, nuevamente le digo, preparemos el alma para que Dios arranque esa raíz. Mateo 3:10 dice, y el hacha ya está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabe cuántos asados habrá hecho el Señor? Oiga, con esto hay quien dice, yo soy así, ya no puedo cambiar. Mentira del diablo. Por supuesto que puede cambiar. Dios no negocia con árboles enfermos, a eso los quema. Dios no negoció con la higuera cuando no le dio fruto. Porque cuenta la Biblia que el Señor iba caminando y tuvo hambre y en un lugar vio que había una higuera llena de hojas, completa, y se acercó para comer de las brevas que supuestamente tendría que haber estado. Pero cuando llegó no había fruto, ni había fruta, porque a veces nos piden el fruto y entregamos fruta. Pero ahí no había ni fruto ni fruta, solo hojas. Un árbol esplendoroso que no servía nada más que para dar sombra. Muchos cristianos dan sombra, pero no alimentan. Entonces el Señor se fue y le dijo, nunca más coma de tu fruto nadie. Y al otro día la higuera se secó. Qué difícil, mi hermano, cuando no damos fruto
que alimente a otro. No sea cuestión que el Señor un día tenga hambre, se nos cruce y nos pida fruto y no haya. Ahora, o da fruto o va a venir el hacha. Simple. Pero el hacha no va a ser para matarte, ¿eh? No es como las películas de terror que vienen y le clavan un hacha en la cabeza y sale el tipo caminando con el hacha ahí en el medio del coco. No, no es eso, Dios no es así. Él no quiere matarte. Él quiere salvarte antes que el gusano podrido que está adentro se extienda en todo tu cuerpo. Él lo que quiere es que ese vicio o esa cosa que está mal o ese espíritu torcido se enderece para que tú puedas ver su presencia bajando suavemente sobre tu vida, sobre tu casa. Esa es la cuestión espiritual que antecede a cualquier adicción. Es fundamental. En 1 Corintios 5, 6 y 7 dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Mi hermano siempre se cae por lo tolerado y justificado, sabiendo que está mal. No se cae sin querer, se cae sabiendo. La adicción empieza como hábito, pero termina como trampa. Si no la juzgas ahora, te va a dominar después. El que fuma o el que tiene algún tipo de adicción, si no la juzga delante de Dios y dice, no quiero más esto, lo va a terminar dominando. Hay muchos enfermos de distintas clases por sus adicciones. Y no es necesario llegar a ese final. No es necesario que esas cosas ocurran, porque te quitan vida, te quitan gozo, te quitan una cantidad de cosas para disfrutar de la vida. Te aleja de la familia, te aleja de los amigos en muchos casos. Te aleja de Dios, que es lo principal, y ahí ya donde no puedes recuperarte. ¿Sí me entiendes? En Romanos 5, 20 y 21 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que abundó la gracia que vino por el Señor. ¿Por qué hubo más pecadores que antes? Porque la sociedad, en lugar de mejorar, empeora. Porque la sociedad te está ofreciendo un montón de ocupaciones para tu tiempo libre que no están buenas. Todos tenemos un celular o más de uno, pero hay un uso correcto y adecuado y hay otro que no. Y yo no le digo, oiga, tiene el celular, pásese leyendo la Biblia que tiene ahí en el celular. No. Puede ver cualquier aplicación, diviértase. No voy a nombrar ninguna aplicación porque no tiene sentido. No queremos hacer publicidad en ninguna clase, ni meternos con nadie, cada quien sabe. Pero en el celular también hay pornografía, ¿verdad? Usted elige. Lo que quiero decir que de todo lo que hay ahí, algunas cosas están mal, como la pornografía, y ya sabemos por qué, y muchos van a leer eso, porque tienen problemas, porque no pueden resolver en sus vidas los problemas. Y eso después termina convirtiéndose en una adicción al sexo, que ahí le saca un montón de amistades y lugares que ya no puede ir.
Un ejemplo chiquitito de los miles que hay. Entonces, este mensaje no es para condenarte. Nadie te está condenando. La iglesia de Cristo no condena a nadie, sino que es para salvarte a través de Dios. Porque nosotros no vamos a salvar a nadie, pero Dios nuestro Padre sí. Si estás a tiempo y estás escuchando, ya es tiempo de volver. Ahora, deja que Dios te hable antes que caigas. Yo quiero tomar un ejemplo grande que está en Génesis, capítulo 9. Quiero hablarle de Noé. ¿Me permite hablarle de Noé? Mire qué interesante, porque el único episodio registrado de embriaguez en Génesis es en el versículo 20 al 22, y es sobre Noé, con un propósito puntual: marcar el inicio de una nueva etapa de la humanidad, incluyendo una advertencia espiritual profunda. Noé es el nuevo Adán después del diluvio. Toda descendencia vino de Adán y Eva, registra la Biblia. Pero cuando vino el diluvio, los únicos que bajaron vivos de un arca que los mantuvo a salvo fueron Noé y su familia, 8 personas. Dios hace un pacto con él en Génesis, capítulo 9, del 8 al 17. Después lo lee para no hacer demasiado largo el mensaje. Así como lo hizo también con Adán en el Edén, en su delicia, porque Edén significa delicia. Su caída en embriaguez de parte de Noé refleja la caída de la humanidad en esta nueva etapa, como ocurrió con Adán y Eva al comer del fruto prohibido, que podían comer de todo menos de ese árbol, que podían comer hasta del árbol de la vida, que les hubiera permitido vivir para siempre, que no comieron tampoco, serían eternos. Pero les dijo el Señor: de ese árbol, el del bien y el mal, no comas, porque ciertamente el día que comas de él moriráis. Claro, no era muerte física, era muerte espiritual para con Dios. En el caso de Noé, no había problema, porque él estaba necesitado de beber vino. Y yo le voy a mostrar ahora por qué. Hay un paralelismo en estos casos. Algo que era creación de Dios, como el fruto que había en el medio del reino, en el Edén, y el vino que produjo Noé, que se vuelven ocasión de desnudez, vergüenza y disensión familiar. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, se vieron desnudos. Dice que cosieron hojas de parra para cubrirse de la desnudez. ¡Wow! Estaban ellos dos solos, no se conocían. Dice que Eva era la madre de los vivientes. Mira si habrá tenido alguna relación con Adán. Y estaban desnudos y caminaban desnudos, no había problema. Pero cuando fueron a ese árbol que les dijo el Señor que no comas, ahí se vieron desnudos. Cuando Noé se embriagó, le agarró sueño. ¿Qué necesidad de acostarse desnudo? Pero se desnudó y se acostó, y después hubo otros problemas, que en otro momento se los voy a contar. Graves problemas, muy graves. ¿Qué necesidad de acostarse desnudo? Entonces fíjese que el paralelismo de una cosa y la otra, ambos, Adán y Noé, se vieron desnudos después de entrar en el pecado. Beber está bien, embriagarse está mal. Te saca de quicio, te saca a decir cosas y a hacer hechos que tú no quieres. Te deja en ridículo, te deja en una posición bochornosa. ¿Por qué perder el control? La pregunta, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decirle es que, mire cómo empieza el tema con Noé. No es que Noé era un loco, un viejo loco que bajó desesperado, no. Noé tomaba vino, por eso tenía necesidad de vino. Podría haberte llevado cuántas ánforas de vino al arca, no lo hizo. Pero dice en Génesis 9:20, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Eso dice la Biblia. Supuestamente habrá plantado trigo, cebada y algún otro árbol frutal para poder alimentarse. No había nada. Después del diluvio, todo quedó arrasado. Pero la Biblia registra que lo primero que hizo fue plantar una viña. O sea que llevó fruta desde el primer día que subió al arca. No llevó vino, llevó fruta para que el día que bajara plantara la viña. Es increíble, ¿no? No dice otra cosa, dice eso. Ahora, este detalle indica una labor específica. Y el hecho de que él mismo plantara la viña lo hace protagonista del proceso completo de embriaguez. Me levanto, acá ya no estamos en la época Noé. Me levanto, me pongo una bata, voy en chancla al chino de la esquina y me llevo una botella de licor. Llego a mi casa, la destapo y la vacío en mi estómago. ¿Qué tal? Todo el proceso de mi embriaguez, de mi cuestión que está contraria a lo que es correcto, lo hago yo. Nadie me invita, nadie me engaña, no caigo en eso sin darme cuenta, no, lo hago yo, literalmente. Es lo que hizo Noé. Ahora, es impresionante porque Noé hizo todo hasta su propia caída, que no fue simple, fue breve. La narrativa bíblica, por lo cual yo quiero leerle todas estas cosas, no es selectiva, no es exhaustiva, muestra casos específicos que te van a hacer entender el por qué llegaste hasta ahí. El episodio de Noé y el vino no tiene como fin describir la cultura vitivinícola, determinar que Noé tomaba vino, determinar que Noé plantó una viña y creció, sino mostrar el comienzo de una nueva corrupción, aún antes del juicio, aún antes del diluvio. Noé estuvo en el arca un año completo. No son los 40 días de lluvia. Los 40 días de lluvia que se lee y que se escucha en películas fue para que el agua creciera y tapara hasta el pico más alto. Si hoy sabemos que el Himalaya tiene 8.000 y tantos metros, no sé el tanto cuánto es, no me acuerdo, pero tiene más de 8.000 metros, el agua tuvo que haber subido más de 8.000 metros. Entonces, para que el agua esa decante y se vaya, Dios la retire, tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Sabe cuánto estuvo? Un año. Un año encerrado con animales de distintas clases, comiendo a saber qué. Un año en donde él estuvo deseando volver a tomar vino porque alimento tenía, no tenía vino. Entonces, Noé en ese año estuvo pensando en qué iba a hacer al volver. Y si incluimos el tiempo que se necesita para que una viña nueva rinda fruto, yo pueda cortar el fruto y lo pueda convertir en vino en forma muy rápido y exhaustiva, por lo menos son 3 años más. ¿Se imagina Noé un año en la barca y 3 años afuera? ¿Cuántas ganas tenía de tomar vino? No se contuvo. Se lo tomó todo de una. Lo poco que pudo haber producido la viña, porque eran muy jóvenes, y lo poco que puede haber quedado de la fermentación de la uva, se lo tomó todo junto. Su deseo estaba beber vino, y no se contuvo. No sé si a ti te pasa que a veces el deseo de tomar vino te lleva a beber otras cosas. Hay en esta situación
que la costumbre a veces viene por lo que está adentro, por el deseo que sale desde adentro, y es lo que me lleva a mí a hacer lo que no debo. Vio que hoy hay mucho cuestión de, tengo un porrito para consumo propio, no me pueden decir nada, darme un facito. ¿Se corta ahí? No, atrás de ese viene el otro, y atrás viene el otro, y después vienen cosas más fuertes. Conozco personas que comienzan haciendo una jugada simple, clásica, básica, de un número en la lotería. Va y compra un numerito y ganó 10.000 pesos. Dice que bueno, voy a hacerlo otra vez. Y tal vez gana otra vez. Y de ahí en más no para de comprar números, porque cree que va a ganar la grande. Y se le mete el vicio del juego, la ludopatía. Y juega en cuanta cosa puede porque cree que va a ganar. Así comienzan las adicciones. Mire, el acto de plantar una viña por parte de Noé era un símbolo de restauración y gozo. Porque después de un juicio tan severo como el diluvio, lo primero que hace Noé al plantar la viña es gozarse delante de la presencia de Dios. Esto es una señal de que Dios permitió conservar los placeres lícitos, porque el fruto de la vid es símbolo de alegría y bendición y pacto. Se lo leo. Salmo 104:15 dice, el vino alegra el corazón del hombre. ¿Ve? No hay problema. Vino no es jugo de uva, es alcohol. Este vino está asociado al gozo legítimo en comunión con Dios. No está asociado al exceso. La vid no es una planta de supervivencia como puede ser el trigo. La vid es una planta de deleite, para gozarse, no para alimentarse. Esto nos confirma que Dios no solo preservó al hombre, sino también su capacidad de disfrutar del fruto de la tierra. No te quiere esclavo, te quiere libre. La lengua, con su sentido del gusto, es parte del diseño para gozar con medida de lo que Dios te provee. No solo la lengua te defiende de la vida, hoy ya sabemos que está la ANMAT y tantos otros organismos que prueban los alimentos y las medicinas y las aprueban o no. Pero antes, cuando no estaba esas cosas, tenía que la lengua determinar si lo que estaba masticando tenía un gusto amargo que podía ser venenoso, o si lo que estaba masticando tenía un gusto agrio, excesivo, que podía ser algo que estaba fermentado, no como una vid, sino fermentado que te hacía daño. Entonces la lengua era fundamental para la supervivencia, pero también tiene todos los placeres del paladar. También están los que comen para darse placer. Con la lengua reímos, córtese la lengua y no puede reírse más. Nos divertimos, nos gozamos y hablamos cuántas cosas. Entonces, entiéndase que todas esas cuestiones que pasan dejan una enseñanza. Sin dominio, el deleite puede tornarse en caída. Esto es lo que sucede muchas veces con los cristianos distraídos. Dios dotó al hombre de ese sentido para que lo disfrute, no para que se haga daño. Solo estoy tomando un pedacito hoy para que el mensaje de mañana se entienda, porque mañana lo profundizamos. Hoy estoy tomando solo el vino, desde el Génesis. Mañana vamos a tocar todos los otros vicios. Ahora, hágase esta pregunta. ¿El pecado lleva a la adicción o la adicción lleva al pecado? ¿Usted qué cree?
Piénselo. Es una pregunta profunda, es espiritual y requiere discernimiento bíblico. No hay una única respuesta, ya que en múltiples caminos hay que lleven a la perdición. Sin embargo, la Biblia y la experiencia pastoral nos permiten establecer principios claros para ayudar a entender esta relación compleja. Oiga, hay un ciclo entre pecado y adicción. A veces el pecado lleva a la adicción, por ejemplo, la búsqueda de placer fuera del diseño de Dios. Como hablábamos, fornicación, pornografía, puede terminar en una adicción sexual. También la ira o el orgullo no resueltos pueden llevar al alcohol o a las drogas como escape. Muchas personas deprimidas necesitan emborracharse o drogarse para levantarse porque se quieren pegar un tiro. Muchas personas que están sumidas en un aburrimiento feroz los puede llevar a una ludopatía para entretenerse. Entonces, lo que quiero decir es que otra vez la adicción te puede llevar al pecado. Hacer lo que no está bien. Por ejemplo, una persona consumiendo por lo que sea, ¿no? Consumiendo lo que sea, por presión o trauma, termina robando, termina mintiendo porque no puede sostener su vicio. Jesús dijo, todo el que comete pecado, ese pecado lo hace esclavo. Todo el que comete pecado, ese pecado lo hace esclavo. Juan 8:34. La adicción como síntoma y no solo como causa es un problema, porque muchas veces es un síntoma de algo más profundo. Un vacío existencial, no sé lo que quiero con mi vida. Heridas emocionales, me dejó mi esposa o mi novio. Rebeldía. Muchas veces nos rebelamos a lo que demanda la sociedad o nuestra casa. A una falta de identidad, no me reconozco. En Génesis 4:7 enseña que el pecado está a la puerta del alma, como lo hemos leído en el caso de Caín. Está ahí, te está llamando, te quiere cooptar, te espera dominar. Si no se resiste, entra y se convierte en un patrón destructivo. Hay algunos ejemplos bíblicos de conductas esclavizantes. Por ejemplo, el joven rico que está en Marcos 10:22. Su adicción al dinero le impidió seguir a Jesús. Era un joven que se le acercó al Señor y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, honra a tu padre y tu madre, y le dio toda una serie de ejemplos. Y el joven le dice, eso ya lo guardo desde mi juventud, desde niño. ¡Wow! El Señor lo miró y dice, bueno, te falta solo una cosa. Y el joven se quedó mirándolo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, toma tu cruz y sígueme. El joven hizo así con su capa y se fue. Tenía demasiadas cosas. Tenía mucho para perder en el dinero que seguir a Jesús. ¿Cuánto te cuesta seguir a Jesús? ¿1,000 pesos? ¿10,000? ¿100,000? Pone un precio. ¿Te cuesta dinero? A ti te digo. Estás detrás de cámara. Tengo que dejar de trabajar 2 horas y dejo de ganar dinero para ir a la iglesia. El joven dijo, me voy. No me importa el Señor, me importa mi economía. Israel en el desierto, ahí lo leen, 1 Corintios 10, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo con problemas, todo el tiempo murmurando.
Y eso es una forma de esclavitud colectiva. ¿Vio que algunas familias se reúnen para hablar mal de la iglesia o de los hermanos? ¿O no lo vio nunca? Solo yo lo veo. Ahora nos preguntamos, ¿qué viene primero? Eso depende del caso. Pero lo que sí sabemos es que se refuerzan mutuamente. La adicción con el pecado y el pecado con la adicción. ¿Sabe por qué? Porque ambos se alimentan mutuamente como fuego y combustible. Son necesarios. Cristo rompe ese ciclo entre el pecado y la adicción. Juan 8:36 lo dice claro. Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No es el médico, no es el psicólogo, no es el centro de autoayuda, que están buenos. Si lo está haciendo, siga haciéndolo. Pero eso es para el cuerpo. El espíritu no queda libre. Pero con Jesús, nuestro Dios y Señor, queda libre para siempre. Y una vez que está libre el espíritu, está libre el cuerpo. Porque el vaso, denle un aplauso al Señor, claro. El vaso, que es esto nosotros, el vaso se limpia primero por dentro para después estar limpio por fuera. No es al revés. Si usted va y encuentra un vaso literal y lo agarra y hace así, está todo sucio por dentro, no bebe en él. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pero si usted agarra un vaso que ve que lo ha limpiado o usted mismo lo limpió por dentro, pero afuera le quedaron algunas manchas del detergente, le pasa el dedo y toma. El vaso es necesario limpiarlo por dentro para que por fuera se limpie también. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Dios no trabaja en el cuerpo, trabaja en el espíritu. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado, escuche, no tendrá dominio sobre nosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Y voy a ir terminando, rápido. Tito 2, del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. El pecado muchas veces es la raíz y la adicción es el fruto. Pero a veces el fruto enferma tanto al árbol que termina alimentando más a la raíz de pecado. Por eso la verdadera restauración no es tan solo dejar de consumir las adicciones, cualquiera sea ella, es volver al Señor del cielo y de la verdad para que sane la raíz y quebrante toda cadena. ¿Sí me entiende? La única verdad que hay, mi hermano, mi hermana, es que Cristo nos vino a libertar. Seas cristiano o no seas cristiano. De tal manera amó Dios al mundo. A todos. Si eres cristiano, más triste porque conociendo la verdad te alejaste de ella. Pero rápido es el Señor para perdonar. Dice que es lento para la ira. El Dios que anunciamos no es un Dios de destrucción, es un Dios de construcción. Es un Dios que busca que todas las personas permanezcan en Él y si alguno se aparta, pueda volver definitivamente. El Dios que anunciamos y que predicamos es un Dios grande, maravilloso, eterno, que necesitamos en nuestras vidas.
Si aún no lo tienes, busca estos mensajes, busca una iglesia, alguien que te predique y recíbelo con su corazón. Y si tienes una adicción, Él te va a ayudar. No te va a dejar ahí estancado. Siempre que lo desees, siempre que quieras sacarte ese vicio que te encadena, que te trae mal, que te hace daño, que te rompe, que te ata, siempre que estés en esa situación y llegues al Señor, Él quiere librarte y puede hacerlo, solo si tú quieres. Si llegaste hasta acá en el mensaje de hoy, escucha el de mañana, el que sigue, que se llama Rotos por dentro, libres por fuera. Y vas a entender qué pasa con esas adicciones tan fuertes y terribles que corrompen el alma y el espíritu y condenan el cuerpo. Muchos hay encarcelados por esas causas. No solo encarcelados por ataduras, sino encarcelados en cárceles de verdad. Recibe al Señor en tu corazón y vas a tener un cambio de vida.